Es motivo de gran expectativa volvernos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos todas las semanas abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos verdades tangibles. Por esa razón, sigamos ahora con el tópico de este momento: el juicio investigador. En las próximas semanas veremos una serie de las etapas del juicio divino. Y la primera etapa, por supuesto, es esta. En la Biblia no aparece la terminología juicio investigador, pero se da por sentado porque en todo proceso de juicio hay una etapa de investigación. Así que leamos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te das cuenta? Aquí vemos que hay un juicio y que tenemos que compadecer y que van a haber resultados, pruebas y todo un proceso muy importante para la vindicación del nombre de Dios ante el universo y la vindicación tuya y mía delante de las cortes celestiales. En Romanos capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente: en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Te das cuenta que el evangelio juega un papel importantísimo en el día del juicio? Pero sigamos leyendo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 17, aún añade otro ingrediente. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Vemos que este juicio tendrá una medida de tiempo, una medida puesta por el propio juez de los cielos y la tierra. Entonces, ahora vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Te das cuenta, mi amigo? El evangelio es importante y el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entonces, ahora nos vamos al comienzo del juicio. ¿Qué acción ocurre? Y fíjate lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sabes? Una vez que se abrió la puerta o el velo del lugar santísimo que se encuentra en el cielo, se procedió a colocar dentro de dicho lugar varios tronos. Y Dios el Padre, catalogado como un anciano de días, es importante esa figura porque esa figura demuestra la relevancia y la personalidad de ese juez. Ahora vemos que se trasladó a dicho lugar para sentarse en el trono principal. Delante de su trono fluía un río de fuego y millones de seres celestiales presenciaban este solemne evento. Y ¿sabes? Ante ellos, Dios asume la función de juez para dar inicio al proceso del juicio investigador. ¡Qué impresionante!, ¿no es cierto? La tarea del juicio investigador es examinar los caracteres y determinar quiénes están preparados para el reino de Dios. Es la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Pero quiero explicarte un poco. ¿Cuándo comenzó este juicio?
cuando termina la profecía más larga de la Biblia, la profecía de los 2300 días o los 2300 años, cuando termina en esa fecha tan especial, porque esa profecía comenzó en el año 457 con el decreto de Artajerjes, 457 antes de Cristo, vemos que de allí se tabula, se cuenta 2300 años y llega al año 1844. En ese momento Cristo estaba listo para ir a la tierra. Pero viene el ángel de Jehová, viene el ángel Gabriel y le dice, no todavía. Ven, cambia de dirección, tu padre te llama. Y ahora se va a dirección del anciano de días. Y allí recibe Cristo el derecho a juzgar como corregente con el Padre. Ahora se sienta a su diestra. Allí ocurren las bodas del Cordero. Yo sé que para muchos eso está medio raro, pero lo veremos en los próximos temas sobre el juicio. Y mostraremos las pruebas tangibles sobre lo que acabo de decir. Entonces, leamos en este momento Cristo en su santuario, página 113, donde dice lo siguiente. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador, y no la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. La página 128 añade, los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Juan, al describir la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Bueno, la ley de Dios es regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Sabemos claramente que ese código penal rige el universo. Salomón dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Quiero explicarte, cuando terminan los 2300 años, la profecía, en ese momento cuando Cristo se va y se sienta con el Padre, en ese momento comienza una etapa de investigación de todas las pruebas, de todos los seres que tienen hálito de vida. Pero comienza por la casa de Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Ahora sabemos que Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12 así lo afirma. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles lo siguiente en Santiago capítulo 2. Así hablad y así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. En el rito simbólico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepentidos y que confesaban sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían anticipación en el servicio del día del Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, el juicio terrible. Una vez al año, en el 7º mes, el 10º día. Así que, del mismo modo, en el gran día de la expiación final,
y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de aquellos que han profesado a ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fue en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, como dijimos en el año 1844, cuando empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que han tomado en el nombre de Cristo deben pasar por tal riguroso examen. Si tú tienes el nombre de Cristo, tienes que pasar por ese examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas de los libros, según sus obras. Esto es relevante. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados. Y por supuesto, no pueden ser borrados de los libros de memoria o los libros o anales del cielo que guardan esos detalles, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Y esto es relevante, mis amigos. Con esto no se puede juzgar. Sepamos que ahora vivimos en el tiempo donde sobreabunda la gracia, que debemos arrepentirnos, debemos reflexionar en la condición cotidiana y debemos buscar la solución ¿en quién más? En nuestro Salvador personal, Cristo Jesús. Ha llegado el momento que te sacudas ese sabor maligno del mundo y busques las cosas del reino de los cielos. El juicio de los justos, es decir, de aquellos que fueron parte del pueblo de Dios, se realiza en presencia y a la vista de los millones y millones de habitantes del universo. Ellos como fieles testigos fueron convocados por Dios mismo para que observen cómo se desarrolla este delicado proceso del juicio. Ahora quiero decirte algo. Algunos dicen, ¿cómo usted sabe que hay habitantes en otras partes del universo? Lo dice Apocalipsis 12, y los que habitáis en ellos. No necesitamos todos estos programas de ciencia para ver si hay vida en otros lugares. ¿Ustedes creen que Dios hizo su universo como un desperdicio? Un lugar que está de oquis ahí, que es un basural en el universo. No. El único lugar que cayó fuimos nosotros. Pero Dios hizo otras obras en el universo. Pero esos seres no han pecado, por eso Dios no permite que descubramos vida en otros planetas, porque vamos a llevar la contaminación del nuestro a ellos. Amigo, de que hay criaturas, claro, Apocalipsis 12 lo corrobora. Entonces, al presenciar el juicio y al conocer con lujo de detalles cómo Dios enfrentó el gran conflicto, todos los habitantes del universo entenderán con claridad y precisión el amor y la justicia de Dios para enfrentar el problema del pecado. De esta manera Dios será exaltado en juicio y su carácter será santificado con justicia. Así dice la palabra de Dios. Ahora, es interesante notar que el libro de la vida comenzó a ser registrado desde la caída de nuestros primeros padres, es decir, desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque había necesidad. Ahora se tenía que diferenciar entre el salvo y no salvo, entre aquel justo y el injusto. El resto del universo, ¿para qué? Ellos no cayeron, no aceptaron la tentación de Lucifer y seguir como los ángeles malignos, seguir
los engaños de ese gran querubín cubridor. Y en este libro que estoy refiriéndome, no se registran los nombres de los incrédulos, el libro de la vida, no. Quienes al no aceptar el Evangelio, terminan aceptando a los poderes malignos que controlan el mundo. Oh, esto es serio, mis amigos. Notemos que luego de que Dios se sentó en su trono y asumió su función de juez supremo, Cristo, como representante de la raza humana y por la cual es descrito como un hijo de hombre, también entró al lugar santísimo celestial y con las nubes del cielo vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y como nuestro gran sumo sacerdote dio inicio a la ejecución del juicio para determinar quiénes recibirán los beneficios de su obra final de mediación y expiación, entonces allí, con esa secuencia de eventos y movimientos en el cielo, entendemos claramente lo que está ocurriendo, la acción de lo que está ocurriendo. Esto es importantísimo. Ahora, hay tres aspectos clave del juicio investigador. Primero, la naturaleza de la evaluación divina. Una evaluación exhaustiva de las propias decisiones de vida y su alineación con los principios divinos. Luego, por consecuencia, el papel de la fe en el juicio. La fe juega un papel crucial a la hora de determinar el resultado del juicio, ya que la creencia influye en las acciones y decisiones. Y en tercer lugar, la finalidad de las decisiones judiciales. Una vez dictada la sentencia, esta conlleva decisiones permanentes respecto al destino eterno de la persona. Aquí vistes en la pantalla tres aspectos cruciales en el proceso de la primera etapa, el juicio investigador. Ahora, veamos el proceso del juicio de Cristo. Y esto es importante, ¿no es cierto? Número 1, recopilación de pruebas. La evidencia se recoge a lo largo de la vida de una persona para prepararse para el juicio. En todo juicio, terrenal o celestial, ocurre lo mismo. Número 2, se evalúa las decisiones que se toman en la vida y se evalúan para comprender su impacto en el individuo. Hay que evaluar toda decisión que tomemos, las decisiones más minúsculas, las más pequeñas, tienen repercusiones en tus hijos, nietos, en todos. Esto es serio. Esto te debe llevar a reflexionar, a darte cuenta que no hay tiempo que perder. La hora del juicio ha llegado. Por lo tanto, en este momento, si tienes un ratito, medita dónde estás parado, qué estás haciendo. ¿Confías en el único que te puede perdonar? Ahora, en tercer lugar, el veredicto final. Las decisiones que se toman en la vida se evalúan para comprender su impacto en el individuo. Y en cuarto lugar, las consecuencias eternas. Cada juicio conlleva consecuencia eterna para el individuo, como tú, como yo. Esto es un hecho. No te puedes escapar. No puedes buscar una puertita para entrar al cielo a escondidas, entrar por la tangente. O entras por la puerta de perla o no entras.
Entonces, entendamos, hay 3 conclusiones sobre el juicio investigador. En primer lugar, la redención de cuentas en la fe garantiza que las personas sean conscientes de sus responsabilidades y de las implicaciones de sus decisiones. Hay que rendir cuentas. Estimados, creemos que Dios es tan bonito, de que le podemos tomar el pelo y no hay que rendir cuentas. Él todo lo sabe, así que y sigo con mi vida, la dolce vita, haciendo lo que se me da las ganas. No trabaja así. En segundo lugar, la misericordia divina juega un papel importantísimo, porque nos recuerda que el juicio no es solo castigo, sino también gracia. A donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ay, hermanos, amigos, si no entiendes lo que la gracia es, entonces, ¿cómo vas a entender la salvación? Que Cristo te salva, te redime, te redarguye, te lleva a puerto seguro. ¿Cómo? Ahora, en tercer lugar, el juicio investigador nos asegura que la verdadera justicia prevalecerá al final, brindando esperanza a los creyentes. Qué hermoso, ¿no es cierto? La esperanza siempre está en medio de todo este proceso. Tú tienes esperanza hoy. La esperanza radica en Cristo, en su sangre vicaria. Hay poder en la sangre de Cristo. Te has aferrado a esa promesa. Di juntamente con Pablo, con Cristo juntamente estoy crucificado, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Quién vive en ti? Ahora, el juicio investigativo enfatiza la redención de cuentas. Rendición de cuentas, perdón. ¿Y por qué digo esto? Porque sí hay que rendir cuentas, mi amigo. No te vas a escapar de eso. La misericordia divina y la justicia final nos lleva a ser responsables de las propias decisiones que fomentan el crecimiento personal y la madurez espiritual. La misericordia divina asegura que el juicio esté equilibrado con la compasión, con la gracia. Los creyentes pueden confiar en que se impartirá justicia definitiva conforme a la voluntad divina. Compáralo con los juicios de hoy en día. Compara con las decisiones de la Suprema Corte. Compara. Fíjate cómo se da perdones ejecutivos a criminales porque son billonarios. Y a ti, si haces una cosita nada más, porque hablas español, porque eres de otra raza, te meten en el calabozo y tiran la llave. La justicia humana no es la mejor, estimados. La justicia humana es deficiente. Cada vez me deja más que desear. No puedo creer todas las personas que se le ha dado perdones ejecutivos cuando han hecho barrabasadas y ha resultado en asesinatos, y se le da: Cristo perdona, pero por la razón correcta, no por los billones que tienes en algún banco de Europa o Suiza o en alguna parte del mundo. Cristo perdona porque ve tu potencial y ve cómo te has arrepentido y si hay sinceridad de propósito. En este momento quiero llevarte a un libro llamado Cristo en su santuario, página 40. Y veamos. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales.
En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el tipo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, la purificación del santuario terrenal por medio de la eliminación de los pecados que lo habían manchado en virtud de la sangre de la víctima. Amigo que me escuchas, aquí estamos comenzando. Lo más fascinante viene aún. No te pierdas esta secuencia de temas sobre el juicio de Dios dividido en 4 etapas. Todos son relevantes. Todas tienes que comprenderlo. Amigo, ¿estás listo para ese gran día del juicio? Cristo te ama. Y porque Él te ama, Él quiere que te entregues a Él. ¿Lo has hecho? ¿Lo deseas hacer? Escríbenos. Comparte este tema. Espero escuchar de ti. ¿Qué te parece si en este momento oramos? Padre que moras en los cielos, nos presentamos delante de la corte celestial reconociendo nuestra culpa y sabiendo pues de que por medio de tu Hijo amado hay perdón por la sangre vicaria que Él vertió en la cruz del Calvario. Perdónanos, restitúyenos y danos el poder para seguir venciendo al maligno. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva el poder divino, es la ofrenda de Dios.